Señor secretario, lea el acta, por favor. Presidente, se da cuenta del siguiente documento que ha llegado a nuestra comisión. Reemplazo del diputado señor Iván Norambuena por el diputado que reemplaza al diputado Cristian Moreira en la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Bien, ¿tenemos nuestros invitados ahí, secretario? Sí, sí. Ofrezco la palabra en puntos varios. Si alguien quiere agregar algo, decir algo. Presidente, Parece que no. Presidente. ¿Aló? ¿Quién? Diga. Yo, Álvaro. No sé si me escucha. Sí, Álvaro, di nomás, di. Lo que pasa es que el presidente, como se dio en el WhatsApp, pidió que partiéramos a las suspender hasta las 3:30, y hay un invitado ahora, pero los otros invitados quedaron comprometidos de llegar a las 3:30. A mí me llamó Ricardo, no, si no tengo problema en eso, y me dijo que abriéramos la sesión, que trabajáramos hasta las 3:30 y ahí se incorporaba él. Sí, ya, perfecto. Ahora, si está, yo no tengo ningún inconveniente en suspender hasta las 3:30, no tengo ningún inconveniente. Álvaro, lo que quedó en el WhatsApp, en el WhatsApp de todo, era que hoy íbamos a tener de 3 a 4:30 y que el próximo lunes comenzábamos de 3:30 a 5. Presidente, si leemos en el WhatsApp quedó que el presidente pidió excepcionalmente si podíamos también partir hoy a las 3, pero esperar hasta las 3:30. En todo caso, estamos en forma, estamos en el horario reglamentario y está el invitado el señor Curipán. ¿El señor Curipán es de qué comercio, de qué municipalidad? Es un huerquén. Es huerquén, de comunidad indígena. Huerquén, ya. Pido la palabra. Sí, Carmen, tiene usted la palabra. Presidente, no, es una cuestión de orden. Era para decirle al secretario que pusiera bien su cámara porque se le ve solo el cuello. Ah, perdón, que estoy con computador nuevo. Es que está mostrando la corbata nueva. Corbata nueva, entonces está. Perdón, disculpe, diputada. Nos tiene a todos con cuello. Ya. Estoy con computador nuevo, así que. Ya, disculpe, diputada. Oye, un poquito más arriba la cámara. Ya. Más arriba o más atrás tú, Álvaro. De ahí. O más atrás. Ahí sí. Ahí se te ve la cara. Ahí sí, Álvaro. Ahí estamos. Ya, perfecto. Oye, yo digo lo siguiente, si tenemos un solo invitado, que este invitado hable hasta las 3, se le da, y ahí tomamos con los otros invitados que tiene Ricardo, no hay ningún problema. O si quiere, suspendemos derechamente, lo que pasa es que nos va a quedar de poco tiempo para todos los invitados. Como ustedes quieran, no tengo ningún inconveniente. No, yo concuerdo con lo que usted dice, presidente, que escuchemos al invitado que está. Así es. Presidente. Don Álvaro, arregle la cámara otra vez, que ya le vimos la garganta y la corbata, es preciosa, pero... Ya sabe qué más. Ahí sí, no te querés nada. Ya, Álvaro, oiga, dele la palabra a nuestro invitado. Presidente, pero escúcheme una cosa. Hay 3 invitados y 2 confirmaron. Está el ex gobernador de la provincia de Malleco, el señor Juan Carlos Beltrán, el gobernador de vocero de los presos mapuches de la cárcel de Alongol, señor Rodrigo Curipán, y el representante de la comunidad Venancio Huenchupán, señor Luis Araneda Necumán. Para que sepan, perdón. ¿Y quién está de los 3? Curipán. Como hay uno. El huerquén de los presos. Sí. Hay solo un invitado. Sí, se supone que el otro caballero llegaría a las 3:30. Está él y están los gobernadores. Los gobernadores están. ¿Hacemos Álvaro, pasar a Curipán? ¿te puedes comunicar con él y darle...? ¿Sí? ¿Que parta nomás? A Curipán. Depende de usted, pues, presidente. Hágalo entrar o que se conecte. Ya. No es problema. Sí. Don René Manuel. La palabra, don Rodrigo. Ya, muchas gracias. Buenas tardes a cada uno de los que están hoy día presentes en esta comisión. Entiendo que es una comisión especial
investigadora respecto a los actos del gobierno, a la cual he sido convocado, en este caso mi persona, en representación de los prisioneros políticos de la cárcel de Angol, los prisioneros políticos mapuche de la cárcel de Angol, y en representación de comunidades mapuche de la zona de Mayeco. Saludarlos a todos. Bueno, la verdad es que para nosotros también resulta importante esta posibilidad que nos están dando para exponer nuestra preocupación, para dar a conocer cuál es la opinión, cuál es nuestra apreciación del gobierno en la macrozona sur, que ustedes le denominan de esa manera, y que para nosotros sigue siendo territorio mapuche, o el Gualmapu. En este sentido, como soy la primera o quizás la primera persona en intervenir, nos gustaría dar a conocer de que hay, de parte de nosotros los mapuches en la zona, hay una preocupación muy profunda respecto a las últimas medidas que ha ido tomando el gobierno en relación a cómo abordar lo que el Estado en su conjunto y los distintos gobiernos no han tenido la capacidad de abordar con respecto a las demandas políticas y territoriales que el pueblo mapuche ha venido levantando desde que se ocupó el territorio mapuche de manera ilegítima e ilegal por parte del Estado chileno. Consideramos primero señalar de que la verdad es que nos preocupa que el gobierno de tratar de criminalizar la protesta y la demanda mapuche. Entiendo que la situación mapuche hoy día en la Araucanía, de la zona particularmente de derecha, dicen que es un problema de violencia, que es un problema de que los mapuches son lentos, cuando en la práctica lo que ha habido en los últimos días han sido procesos de recuperación territorial legítimamente por cada una de las comunidades mapuche de predios que efectivamente el Estado de Chile le reconoce legalidad, le reconoce la propiedad a un particular que tiene tierra ocupada, que son tierras de mapuche. Yo creo que con claridad y no tratar de llevar la discusión solamente a un ámbito de seguridad, que es finalmente la política equívoca o errada de parte del gobierno. A nosotros nos preocupa, porque son más de 130 años de violencia de parte del Estado, que el gobierno hoy día busca profundizarla. Cuando el gobierno intenta establecer o pedir al Congreso la intervención de más militares, cuando ya está militarizada la zona, no solo constituye una política equivocada, errada, sino que además busca el negacionismo político mediante la fuerza, mediante la violencia, de los que es un hecho indesmentible, que es territorio mapuche sobre el cual se está tratando de imponer nuevamente la militarización. Son familias, comunidades mapuches que fuimos resignadas al reduccionismo, las que hoy día estamos reivindicando la tierra. Somos familias de los prisioneros políticos que hoy día, a consecuencia del hecho de levantarse contra el Estado para reclamar un derecho político, que no solamente está establecido desde la memoria de la tierra antigua de los mapuches, es un derecho político que hoy día incluso encuentra su apoyo en el derecho internacional. Por eso que es importante que cuando los mapuches hemos establecido la idea de establecer conversación, diálogo con el Estado, con el gobierno de turno que esté, hemos actuado desde esta posición. Y esta posición solamente es vista con violencia de parte de quienes hoy día ven que sus intereses, como las propiedades forestales, la propiedad del particular de dueño de fondo, se ve por la demanda histórica sobre esos territorios que son mapuches. Para nosotros resulta preocupante que hoy día el gobierno conjunto haya levantado un discurso en que se necesita la intervención militar en la Araucanía. Esta es una situación que viene a profundizar más la situación que ya ha generado el gobierno. Aquí hay actores que han actuado en la sombra, peligrosamente. Hay actores que están actuando amparados por el gobierno. Zona Cristian Barra. Él ha sostenido en diversos lugares reuniones con agricultores, a los cuales lo ha instado a que la vía para contener las recuperaciones de tierras es la vía armada, de parte de los particulares. Es un actor que busca, no extrañaría que ya la impunidad que se viene dando de hace 130
30 años por parte de los colonos o los mandos de que son propietarios de esas tierras, crímenes se vuelvan a cometer contra los mapuches. Esos crímenes que puedan ir siguiendo, sigan quedando impunidad, es una situación que nos preocupa, porque es una situación que hemos ido viendo, que hoy día los particulares dicen nos vamos a armar, cuando hace décadas nosotros venimos señalando de que todo el latifundio, incluso las empresas privadas como las forestales, han desarrollado compra de seguridad, compra de personas que le hagan a sus predios, que le hagan seguridad a sus faenas, y son situaciones de privados prestándole seguridad a otros privados, una situación que a nosotros de verdad nos preocupa, porque esto ya va cayendo en el hecho de que hay mapuches que hemos ido denunciando que han caído a manos de estas personas muertas, asesinadas, y que muchos de sus casos, sus crímenes han quedado en la impunidad. Hoy día hay un gobierno que busca que esa situación siga dándose en la impunidad, pero también a la vez dándole respaldo político, dándole respaldo legal. Nos parece preocupante también, y por eso lo queremos señalar hoy día, que el gobierno hoy día hace la combinación, diría alguien, de la policía uniformada con la PDI. Perdón, Huerquén, está pidiendo la palabra la diputada Carmen Gers. Diputada Carmen Gers tiene la palabra. ¿Sí? ¿Usted quiere decir algo? No, quería reservar la palabra para cuando termine el Huerquén. Muchas gracias. Es una reserva perdón, de palabra. Diputada, pensé que era para más... que le inscriba. Perfecto. Para que le inscriba. Diputada Omellado, ¿usted quería decir algo? Sí, presidente, con todo respeto, creo que parece que los que invitaron al Huerquén no le explicaron para qué lo invitaban, porque esta comisión tiene algo muy claro que se está investigando, y él está haciendo un contexto distinto para lo que le invitaron. Quizás lo podemos invitar a otra reunión en otra comisión que corresponde para que exprese lo que quiere expresar, pero hasta el momento lo que yo he escuchado no nos va a servir para lo que estamos investigando en esta comisión investigadora. Con todo respeto, Huerquén, esta es una comisión investigadora que estamos viendo los hechos acaecidos en las municipalidades, cuando hubo esas tomas de las municipalidades, ¿cierto? En Curacautín, en Traiguén, etcétera. Si tiene algo que aportar en eso, yo le pediría, pero si vamos a llegar a un debate político, bueno, yo lo quiero decir que no existen los presos políticos en Chile, pero si vamos a entrar en un debate, yo le pediría a quien lo invitó que le explique de qué se trata esta comisión y que usted ordene el debate, porque si no vamos a ampliar algo, a hacer algo normal de algo que no es normal. Diputado Mellado, mire, si usted quiere, yo voy al punto. Sé perfectamente en qué comisión estoy, sé perfectamente con quiénes estoy hablando. Y vamos al punto entonces, Huerquén. Perdón, presidente. Mire, si usted quiere que vayamos al punto, la palabra. Deme un minutito. Diputada Carmen Gers, ¿quiere decir algo, diputada Gers? Sí, muchas gracias, presidente. Yo no quiero decir que no comparto las observaciones del diputado Mellado. Creo que nosotros tenemos el deber de escuchar lo que nos quiere decir el Huerquén. Él sabe perfectamente cuál es el objetivo de esta comisión investigadora y está dando elementos de contexto que nosotros tenemos que respetar, porque tienes un invitado y tiene el derecho de poder expresarse. Gracias, presidente. Vamos al punto. Gracias. Presidente. Gracias a usted. Señor secretario, me gustaría que usted leyera, señor secretario, ¿cuál es el mandato? Sí, diputado Tomás Irs. La palabra, diputado Irs. Muchas gracias, presidente. Sí, la verdad es que me sorprende bastante las interrupciones del diputado Mellado a un invitado, y además ordenándole que vaya al punto, no vaya al punto. Los invitados tienen un tiempo, entiendo yo, presidente, para exponer y desarrollan la exposición del modo que les parece más adecuado, para dar los contextos que les parecen adecuados y explicarnos, ¿no es cierto?, su visión sobre un determinado tema. Que le diga a un invitado que vaya al punto, con franqueza, presidente, me parece una falta de respeto hacia cualquier invitado que tengamos en esta comisión o en otra. Gracias, presidente. Ya, no, diputados, para no tener ningún problema, ni intervenir a un lado, ni a favor de uno ni de otro, me gustaría que el señor secretario leyera el mandato que tiene la comisión, por favor. Presidente, solicito la palabra. Diga, presidente. Diputada Noyado tiene la palabra. Diputada Noyado tiene la palabra. Quisiera solicitarle a usted que pueda dejar que siga continuando con su exposición el invitado,
el Lavín Rodrigo Curipán, y tampoco me gustaría que usted esté solicitando en este minuto al secretario que dé cuenta respecto a cuál es el fundamento de esta comisión. Ha dicho claramente el invitado que él está claro en el contexto en que se invita, pero también él tiene que colocar los antecedentes históricos en los cuales nos está contextualizando. Por lo tanto, no perdamos el tiempo por el respeto que le tengo a Milamien y el tiempo que le hemos quitado. Solicito por su intermedio a usted, señor presidente, que dé continuidad a esta exposición. Es un invitado y no tenemos por qué aclarar en este minuto, ni que usted someta a que haya una aclaración de lo que ha señalado el diputado Mellado, que no corresponde. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Bueno, aquí tenemos dos cosas contrapuestas. El Huerquén dice que sabe lo que vino, entonces esperaremos y confiamos en la palabra del Huerquén que hable a lo que él mismo ha dicho a que ha venido. Así que tiene la palabra don Rodrigo, por favor. Presidente. ¿Quién más está pidiendo? Presidente Iván Norambuena, no veo. Presencial en la sala. Iván, tiene usted la palabra, diputado. Disculpe, presidente, como primera vez que vengo a esto, porque estoy en reemplazo de un colega, me gustaría que lo que usted le solicitó al secretario pudiera tener conocimiento para lo que fue citada esta sesión. Por favor, gracias. Gracias a usted, diputado. Señor secretario, por favor, no le demos más vuelta, léase el mandato de la comisión. Voy a leer, presidente, por su intermedio, la parte esencial del mandato. Nosotros invitamos en todo caso, la invitación que se hace a los invitados es para que expongan al tenor del mandato que se adjunta. Y ahí salen los fundamentos y la solicitud que hacen los peticionarios de la comisión investigadora. Los suscritos de la comisión investigadora solicitan a la Cámara crear una comisión especial investigadora referente a los actos del gobierno de Chile a través de las autoridades competentes provinciales, regionales y nacionales sobre las políticas de seguridad pública en hechos vinculados con personas pertenecientes a pueblos originarios, los protocolos establecidos por las fuerzas de orden público para casos de real amenaza a la vida e integridad de personas pertenecientes a pueblos originarios y a los ciudadanos en general, actos de racismo en contra de dichas personas en razón de su origen étnico cometidos por la autoridad o por civiles, con anuencia de esta, vulneración de derechos de menores de edad y mujeres miembros pueblos originarios, destrucción de infraestructura pública y transgresión del toque de queda con el fin de organizar actos de violencia racista en contra de personas pertenecientes a pueblos originarios y los eventuales efectos hacia terceros, entre otras, poniendo especial énfasis en la región de la Araucanía durante los últimos 24 meses. Solicitan además que la Comisión Especial Investigadora recabe toda la información necesaria y determine las eventuales responsabilidades políticas y administrativas involucradas, recibiendo para tal efecto a todas las personas e instituciones que puedan ilustrar la investigación y luego remita sus conclusiones una vez aprobadas a los órganos administrativos y jurisdiccionales que correspondan, proponiendo las medidas que sean conducentes para corregir presuntas irregularidades que puedan descubrirse. La Comisión Especial Investigadora deberá rendir su informe a la Corporación en un plazo no superior a 90 días. Eso es principalmente la esencia Gracias, del mandato. Señor secretario. Señor secretario, tengo entendido que llegó el presidente Celi, y le ruego que tome la conducción de la comisión. Sí, diputada, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Antes que vaya, a mí me parece, de verdad, todos los diputados que estemos aquí, reemplazando o no reemplazando, tenemos que al menos conocer el mandato de la comisión. ¿Cómo vamos a perder el tiempo leyendo la parte medular de ese mandato? Es solamente una observación. Creo que ha sido extremadamente irrespetuosa la situación hacia el huerquendo Rodrigo Curipán, se le ha interrumpido, hemos entrado a leer el mandato y él no puede seguir hablando, presidente. Eso, muchas gracias. Gracias a usted, diputada. Yo solamente le doy la palabra a los diputados que me la están pidiendo y solicitando algunas cosas. Nada más, mi intención es manejar la cosa lo mejor posible y por eso al diputado Celi le agradezco la confianza que tuvo en que le dirigiera y retome usted la conducción de la comisión. Gracias a todos, muy amable.
Puede continuar, señor Huerquén. Muchas gracias, diputado René Manuel García. Quiero agradecerle su disposición y gentileza y saludar al Huerquén, don Rodrigo Curipán, explicarle que está en otra comisión, que estamos votando, por eso no estaba presidiendo, así que muchas gracias por su presencia. Así que puede continuar don Rodrigo Curipán. Le agradezco, señor diputado, por darnos la oportunidad de finalizar quizás la exposición que probablemente a muchos no les gusta. Y creo que es el fondo también de la situación, es decir, nos hemos hecho los sordos, por lo menos de nuestra parte, no los mapuches, de abordar el tema de fondo. Le recuerdo al diputado Mellado que no es la primera vez que yo hago una intervención en una comisión como esta. Conozco perfectamente ese mandato y si él gusta yo puedo ir al punto. Puedo ir al punto y puedo incluso ser repetitivo en el mismo asunto, porque resulta que el desalojo, lo que usted se está investigando hoy día, el desalojo de las municipalidades, tanto de Curacautín como de Victoria, Traillén, y las mismas municipalidades de Ercilla, Coyipulli, no fueron por la fuerza pública. La fuerza pública terminó colaborándole a civiles que terminaron atentando contra la vida, la integridad física y psicológica de niños, mujeres, ancianos, que hacían una ocupación pacífica en un contexto político en el que los prisioneros políticos llevaban más de 100 días de huelga de hambre. Es decir, si en ese contexto, cuando yo vuelvo a repetir los derechos políticos que nos asisten, autoridades políticas del Estado de Chile no quieren que redundemos en aquello, entonces es bien difícil hablar entonces de paz, o es bien difícil contribuir en una línea que nos vaya a llevar justamente a lo que todos estamos tratando de buscar. Los mapuches hemos sido siempre amantes de la vida, respetuosos de la vida, de nuestra vida y la vida del Litro Filmoguén o de la integridad de cada uno de los seres vivos de la naturaleza. Y hoy día lo que estamos haciendo es un derecho legítimo de poder reclamar frente al Estado que ocupó nuestro territorio de manera ilegítima esos derechos políticos que nos fueron restringidos, nos fueron privados, derechos que fueron quitados de nuestra conciencia y derechos territoriales de los cuales nos despojaron. Ese es el fondo, diputados, que seguramente algunos comparten o no comparten, pero es una verdad que no tiene posibilidad de ser tapada, como algunos intentan de taparlo con la historia que nos contaron de que los mapuches prácticamente habíamos quedado en el siglo pasado y que no tenemos derechos políticos. Insistiendo en lo mismo, y si ustedes me preguntan cuál fue la situación en la que estamos hoy día o por qué esa situación fue tan grave, cuando vemos que particulares en una noche en la que debieron haber estado en sus casas salieron a reprimir a mapuches que estaban haciendo reclamación, y lo hicieron con apoyo de la institución del Estado, con Carabineros, lo hicieron con el respaldo del entonces ministro Víctor Pérez Varela. Entonces, si nosotros no fuésemos conscientes de lo que sucedió ese día, la realidad que estamos viviendo hoy día, en este escenario actual, cuando el gobierno de Sebastián Piñera está pidiendo militarizar mediante estado de sitio la zona, es lo que gatilló a partir de esa situación. Es decir, el racismo al cual nos sometieron a gran parte de nuestras familias que estaban haciendo ocupación pacífica, de una protesta pacífica respecto a esa situación, hoy día es lo que nos tiene en este escenario. Es decir, es bueno de repente darse cuenta de que estamos siendo reales con lo que estamos planteando, o es que en realidad estamos sustentando nuestros argumentos sin fundamento alguno. Y aquí, queramos o no, en la región de la Araucanía, la verdad es que tanto dueños de fondo como la empresa forestal y incluso los parlamentarios o incluso autoridades que dirigen las instituciones públicas como fiscales han sido personas que han actuado o han hecho público su pensamiento de manera sesgada respecto a que los mapuches prácticamente deberíamos vivir en la pobreza o deberíamos vivir en el rezago de lo único que ellos consideran válido, que es la cultura mediante el folclorismo, sin derechos políticos, sin derecho a reclamar nuestro derecho a la tierra, nuestros derechos políticos a tener una autonomía, a controlar ese territorio, a establecer nuestra propia institucionalidad mapuche sin necesidad de recurrir a la institucionalidad chilena. Ese es el punto de fondo. Y lamentablemente, esos días cuando se estaba reclamando un instrumento internacional que se aplicara en Chile, que está ratificado en Chile, no se quiso aplicar. Porque no recordemos que fue una de las huelgas de hambre de 123 días, en las que el gobierno los últimos días lo único que hizo fue tratar de maquinar la situación para no llegar a un acuerdo y no poder finalmente los presos políticos mapuches tener las garantías de que se le aplicara desde el punto de vista cultural, político, organizacional, su propia condición de mapuche mediante el convenio 169 de la OIT. Es
Es decir, son instrumentos que nosotros no inventamos, no creamos. Son instrumentos que están garantizados por el concurso de las Naciones Unidas. Es decir, la OIT pertenece hoy día a una de las organizaciones más prestigiosas sobre el derecho a resguardar la integridad psicológica y física de los derechos de los pueblos indígenas. Y aún así, el Estado, siendo parte de ello, no fue capaz de respetarlo ni tampoco garantizar una conversación armónica, con fundamento, con condiciones. Es más, rehuyeron a la conversación, rehuyeron a la necesidad de poder establecer allí parámetros que podrían haber servido para el futuro. Porque lo que se planteaba en ese entonces era una cuestión bien concreta. ¿Qué es lo que estábamos planteando? Que se aplicara el 169 para cada uno de los casos en donde los tribunales de justicia vieran la situación de los mapuches. Porque no hay nada garantizado desde que se ratificó el 169 que los tribunales de justicia garantice la aplicación o la observación de que los jueces tengan que sí o sí observar la situación cultural, espiritual, o incluso radicarla en su cultura misma de los indígenas o en este caso particular de los mapuches. No existe. ¿Y qué proponíamos nosotros? Hacer un autoacordado con la Corte Suprema. Nosotros no íbamos a ir, solamente íbamos a exponer para que la institucionalidad del Estado pudiera tener algo de lo que le exige el derecho internacional. Y eso es lo que no está, eso es lo que no existe, a eso se negaron. No nos hemos negado nosotros. Entonces, parece ser más común de que, como se tiene posibilidad de abordar, se tiene la posibilidad de plantear discursos reaccionarios en los medios de comunicación masivos, entonces los mapuches, por no tenerlo, no tenemos la posibilidad de desmentir o señalar cuáles son las aclaraciones que nosotros estamos haciendo respecto a nuestras posiciones políticas. Y si ese es el caso, que me pidieron ir al punto, esas municipalidades o esas personas que estaban ahí se le violaron sus derechos humanos y quedaron completamente impunes. No salió el gobierno al día siguiente a interponer una querella contra los responsables, teniendo grabaciones, teniendo incluso a la policía, a carabineros al lado, quienes sacaban a las personas detenidas, esposadas, y los civiles que estaban afuera, los violentistas, terminaron golpeándolos en la cabeza, dejándolos con contusiones graves, y finalmente cuando van a tratar de interponer un recurso en la Corte de Apelaciones de Temuco, terminan ese recurso siendo desechado. ¿De qué justicia estamos hablando? Y queremos resolver el problema de fondo. Nos invitan a participar. Hemos escuchado estos días la propuesta, por ejemplo, de la CPC, una propuesta que no gatilla el resultado final de conseguir la equidad respecto a la situación de la tierra, respecto a la situación del derecho a la tierra. No hay nada ahí. Lo que hay es populismo, como ellos dicen. Es un asunto sin fundamento la propuesta de la CPC. Cuando nos dicen que la tierra mapuche solamente corresponde a la que se debía a las 40.000 hectáreas que quedaban fuera, que quedaban dentro de los títulos de Merced, es como si no supiéramos que los títulos de Merced fueron finalmente una especie de, ni siquiera de... La señal. Se quedó pegada. Sí. Aprovecho a preguntarle a señora Laví, ¿está don Juan Carlos Beltrán? No ha llegado, no está en la sala de espera. No está en la sala de espera, ya. O sea, el único persona que está es don Rodrigo Curipán. Sí, lo decía la luz que averigüe. Se cayó. Se salió. Gracias. No está pidiendo reingresar, ¿no? No, tampoco. Es que desde un principio tenía problemas, presidente, con la señal. Con la conexión. Ya. Bueno, no le vamos a poder preguntar tampoco ni repreguntar. Y no está. Pero esperemos que se reconecte. Sí. Yo quiero pedir por mientras si podemos tomar el acuerdo de sesionar, como lo expresé en el WhatsApp, y estoy en la Comisión de Medio Ambiente, de 15:30 a 17. ¿Habría posibilidad de hacerlo en el futuro? ¿Sí? Muchas gracias. Sesiones ordinarias. Sabía que iba a contar con el apoyo del diputado Mellado y René Manuel García y de todos.
grandes amigos. Así como nosotros contamos con el suyo, presidente, también tienen nuestro. Oye, Voy a no sé. Le voy a preguntar a la Luz qué pasa Ya. con el otro caballero. ¿Qué pasa ahí? No sé, la diputada Hertz. Diputada Hertz, adelante. Gracias, presidente. Mientras esperamos que se reconecte el Huerquén Guripán, yo quería hacer una precisión ahora que está acompañándonos nuevamente el diputado Mellado, en relación que se leyó la parte del mandato nuevamente. Insisto, nosotros debemos conocer cuál es el mandato de la comisión investigadora, aun cuando los diputados vengan como reemplazantes. Pues bien, quería decirle con toda, aprecio, diputado Mellado, que el mandato de esta comisión no está circunscrito a la toma de los municipios de Curacautín, Traiguer, Ercilla y otros. El tema central es la seguridad en la región de la Araucanía. Entonces, creo que el haber interrumpido al Huerquén largamente, ahora se perdió la conexión porque la conexión que él tiene es débil, no fue lo mejor. Estuvimos discutiendo casi 20 minutos, leyendo el mandato como si no lo conociéramos y haciendo unas digresiones que impidieron que el Huerquén siguiera exponiendo. Y yo quiero dejar constancia de mi molestia y un reclamo en acta sobre este punto. Gracias, presidente. Luz, cuéntame. Comentario, opinión, información de don Álvaro. Presidente. Está Anullado, ¿cómo está usted? Quiero saludar a las diputadas en el Día de la Mujer, diputada Hertz, diputada Anullado, gran abrazo. Gracias, presidente. Yo en la misma línea que plantea la diputada Hertz, la verdad es que en las regiones quienes hemos estado y quienes estamos telemáticamente sabemos las dificultades que se nos generan. Entonces, haber, como dice la diputada Hertz, perdido este preciado momento en los cuales estaba exponiendo claramente el invitado, el también Rodrigo Guripán, donde yo quisiera solicitarle al diputado Mellado que cumple con ese propósito generalmente de querer estar en contra o no querer escuchar los antecedentes históricos del despojo, de la pérdida de la tierra, de los derechos políticos, de los derechos territoriales del pueblo mapuche, y generalmente cuando estamos en una discusión de derechos, precisamente él nos plantea que no se detenga a hablar de aquello, pero sin perder el tiempo. Le doy la palabra a usted, presidente. Gracias. Oiga, ha regresado don Rodrigo Guripán. Así es que, gracias, Rodrigo. Tengo entendido que tiene problema de señal, así que le puede continuar su exposición y que nos deje un tiempo para repreguntarle, sabiendo que tiene problema de conexión. Que active el audio. Y que se active el audio, dice don Álvaro Alaví. Don Rodrigo, active el audio, porfa. ¿Ahora se escucha? Ahí parece, ¿está con audio, don Rodrigo? A ver. Sí, ahora tiene audio. Ya, perfecto. Vamos a precisar algunas cosas, porque estamos con un problema de señal. Yo creo que en una comisión como esta que buscan esclarecer los hechos ese día, evidentemente que si se hubiera buscado los antecedentes que guardaba la propia policía para esclarecer los hechos en respecto a la situación de las municipalidades, esto ya tendría responsable. Y muchos de nosotros conocemos a los responsables de los actos y de la violencia con que actuaron contra nuestra gente y hubiera estado resuelto judicialmente. Pero como no hay voluntad ni política ni judicial, porque la mayor parte de nosotros los mapuches terminamos presos en lugar de
que quienes actúan de manera violenta contra nosotros no sucede lo mismo. Pero es un asunto político. Yo creo que cuando uno es invitado a este tipo de exposiciones, que si bien es cierto no es la institucionalidad mapuche, porque es la institucionalidad del Estado de Chile, nosotros dejamos aquí hoy día también planteado nuestra preocupación frente al escenario actual. Y es por eso que hoy día tampoco se puede decir que estamos hablando cuestiones fuera de lugar, porque tiene relación. El hecho de cómo ha actuado el gobierno actual, porque no sucedió en un gobierno anterior, sucedió en este mismo gobierno, ese hecho que hoy día se está tratando de esclarecer por esta vía. Sin embargo, son esos hechos de impunidad, de injusticia, que también los mapuches tampoco podemos esperar y sentarnos en la casa a esperar de que algún día el Estado actúe de buena fe con nosotros. Y creo que ahí se equivocan muchos de los actores políticos de la región cuando invitan a este tipo de conversación que no tienen sentido. ¿Por qué no tienen sentido? Porque no está el tema de fondo, no quieren hablar de tierra. Cuando le preguntan al presidente de la CPC por el asunto de tierra, para ellos parece ser una cuestión ajena, aunque hay actores que invitan a conversar de su mismo sector sobre el tema de tierra, pero prefieren conversarlo con mapuches que han adoctrinado a su política, y no hablarlo con mapuches que tenemos la claridad política para poder abordar el asunto de fondo de quién es dueño de la tierra. ¿Los empresarios forestales? ¿Los particulares que dicen ser dueños porque tienen título válido por el Estado? ¿Los dueños de fondos que tienen 3.000 o 4.000 hectáreas y que hablan de progreso, pero que su progreso es solamente para su bolsillo, mientras sus propios vecinos mapuches o no mapuches terminan tan pobres que finalmente han decidido ocuparle sus tierras? Y hoy día gran parte de las comunidades mapuches que están justamente en un proceso de reivindicación de tierra no están actuando al margen de la ley, ni tampoco al margen de la ilegitimidad. Están actuando correctamente en su derecho a la tierra, al territorio antiguo, a ese territorio que el mismo Estado de Chile reconoció el año 1825 en el Tratado de Tapibo. Ese mismo tratado que quebrantaron de manera unilateral y hicieron toda una cohesión, es decir, se reunieron todos para poder ocupar el territorio mapuche y quebrantar un tratado que tenía carácter internacional entre ambas naciones. Y hoy día nos dicen a nosotros que somos los que estamos interrumpiendo, los que estamos quebrantando la ley. ¿Qué ley estamos quebrantando? La del Estado de Chile. El Estado de Chile que ocupó nuestra tierra sin consentimiento de los mapuches. ¿Cómo podemos salir de esto? Hay ejemplos, algunos plantean la situación de Nueva Zelanda, otros plantean la situación con Canadá, pero bueno, por lo menos ellos abordaron el asunto desde el punto de vista del Estado, pero aquí le rehuyen. Aquí prefieren caer en la mezquindad de decir que los mapuches estamos cayendo simplemente al terrorismo, a la violencia, y no caer en el hecho de que también tenemos derecho a la tierra y que también tenemos derecho a defendernos si el Estado dentro de nuestras comunidades militarmente tenemos derecho a defendernos, porque tampoco podemos aceptar la violencia institucionalizada del Estado contra nuestras familias. Porque si no tomamos resguardo sobre esa situación nosotros, ¿quién va a venir a tomarnos el resguardo a nosotros? Lamentablemente, a lo largo de los últimos años que yo tengo conciencia política sobre la situación mapuche, el Estado nunca ha tenido la voluntad o la disposición de hablar seriamente sobre una posible salida política, territorial, respecto a la situación de los mapuches. El Estado ha caído más bien al negacionismo. Hoy día tratan de hablar de la participación de los mapuches en las estructuras del Estado. Otros tratan de decir de que esto es un problema únicamente legal y entonces empiezan a escarbar en la ley indígena, una ley que ya está agotada, una institucionalidad que quedó obsoleta. Que hoy día cuando se reclaman las tierras antiguas es porque hay fundamento, hay memoria colectiva sobre esa tierra. Es porque también hay antecedentes históricos, antecedentes tangibles de que esa tierra ha sido mapuche. Y que hoy día el dueño de fondo dice, no, si es mía, claro, pero andas con el auto robado. Ese es el punto. Entonces, si vamos a hablar sobre esta situación y cómo salimos, evidentemente tiene que ser política. Pero para que haya una validez política en esa conversación, el Estado de Chile, las instituciones del Estado de Chile tienen que validar también la institucionalidad mapuche, que no es la estructura piramidal o la estructura organizacional propia del Estado, es ajena. ¿Qué ha intentado hacer el Estado el último tiempo? Validar la institucionalidad que ellos generaron a partir de la ley indígena para adelante. Comunidades funcionales al Estado. Comunidades mapuches que son creadas a partir de una legislación del Estado enemigo, del Estado que ocupó nuestro territorio.
en tierra mapuche. Y quieren que esa institucionalidad sea para resolver los problemas. ¿Qué tan lejos podemos estar entonces de resolver el problema si no se reconoce la institucionalidad mapuche? El normoguén mapuche, el orden de los mapuches. Estoy seguro que ninguno de los diputados, ni de los dueños de fondos que están en la zona, ni los empresarios grandes conocen eso. Si hubiéramos estado en Nueva Zelanda, como dicen, hubiéramos podido hablar en mapudungún en esta sesión y hubiera partido la mitad de la sesión hablando en mapudungún. Hubiéramos tenido entendimiento con las autoridades locales. No existe, porque no hay voluntad política. Y nosotros seguimos poniendo el diálogo sobre la mesa, pero nos han engañado, o creen habernos engañado, cuando en definitiva lo que han hecho es tratar de mentirnos una y otra vez, nosotros conscientes de que ustedes los hacen, de que están haciendo mentira con los mapuches. Y hoy día nos preocupa la situación, porque hay un gobierno que intenta en su último año de mandato dejar militarizada aún más la situación, dando con eso cabida a los crímenes como el de Camilo Catrillanca, que si bien es cierto hay una condena, pero quedó el hecho político que el Estado está dispuesto a gatillar contra los mapuches cuando un mapuche decide defender su recuperación de tierra o cuando decide hacer un acto político para defender ese derecho político, como sucedió la situación de Curacautín o como sucedió la situación de Victoria, las más graves. Entonces, evidentemente, señores diputados, yo sé que hay algunos que no les gusta este discurso, pero no es un discurso inventado, no es una ideología aparte, es la lectura de la historia, es la lectura del comportamiento del Estado con los mapuches. Hoy día nosotros aprendimos a hablar su lengua, conocemos su institucionalidad, sabemos cómo funcionan, cómo operan. Los mapuches de antes no es que hayan sido ignorantes y entregaron la tierra, eso es una mentira. Los mapuches antes sabíamos perfectamente los límites geográficos y políticos del Biobío al norte, el Estado de Chile. Del Biobío al sur es territorio mapuche. Y va a ser siempre así en la historia y en la memoria de nosotros. Por eso que hoy día es tan delicado lo que está tratando de hacer el gobierno. Porque nadie garantiza de que en una zona militarizada no se den hechos de impunidad y sigan habiendo crímenes de parte del Estado con sus instituciones que trata de operar legalmente el territorio mapuche sin consentimiento de los mapuches, pero también el hecho de que hoy día los particulares comiencen a contratar empresas para cubrir del punto de vista armado sus cosechas o cubrir las empresas forestales sus cosechas de pino. Eso no está dentro del marco legal, pero está operando. ¿A quién le conviene hoy día que el escenario actual sea confrontacional? ¿A los mapuches, que no tenemos armas, que no tenemos cómo defendernos? ¿A los mapuches que tenemos que reclamar la tierra y además de eso nos tenemos que ganar una causa penal en los tribunales por usurpación sobre nuestro propio territorio? ¿O le conviene al sector privado seguir generando empresas paralelas, parásitas como la de seguridad, donde hay carabineros que están vendiendo servicios de seguridad a cada uno de los particulares y a las empresas forestales? Eso es una realidad que venimos denunciando hace mucho tiempo. Hoy día, afortunadamente, hay un carabinero tratando de sacar la voz por esa línea. O un ex carabinero, porque el que no está de acuerdo lo sacan de sus filas. Es decir, estamos sobre una situación delicada. Y por lo que vemos, hay un actor. Si aquí Cristian Barra no es un ajeno a esta realidad. Es el actor que pusieron bajo la sombra para poder seguir dándole validez a la violencia de los colonos contra los mapuches. Esto venía siendo denunciado por los mapuches hace mucho tiempo. Parte de las demandas políticas que levantan los presos políticos también tiene que ver con eso. Es por eso que hoy día seguimos donde mismo, como dicen algunos. Seguimos en la misma situación sin resolver nada porque no hay voluntad de parte del Estado y por lo que vemos, no hay voluntad de este gobierno en resolver este tema de fondo. Por lo tanto, seguiremos los mapuches en el camino de la reivindicación de la tierra, en la reivindicación del derecho político que nos asiste a la autonomía, a la libre determinación. Seguiremos en ese camino y queremos dejar en antecedente en esta sesión también para que ustedes sepan que nosotros tenemos todo el derecho sobre esa tierra que hoy día ustedes alegan que es de ustedes, pero sigue siendo territorio mapuche. Y nuestras acciones solamente han sido ingresar y manifestar nuestros derechos sobre esa tierra. Quiero darle las gracias a quienes me dieron la oportunidad de exponer, lo he hecho con la disposición de poder representar gran parte del pensamiento mapuche, no los 300 que suele sostener hoy día la derecha o sale sostener el gobierno actual de que hay 300 mapuches violentistas o radicales, no,
Este es un pensamiento colectivo, es un pensamiento de los mapuches, del pueblo mapuche, de este lado de la cordillera, porque al otro lado todavía también hay mapuches reclamando las tierras que ilegítimamente ocupó el Estado argentino. Hoy día, los mapuches estamos aquí de frente y no andamos escondiendo la cara como algunos sostienen. Así que desde ese punto de vista, manifestar que está a la disposición al diálogo, pero tiene que ser profundo. Y a eso no le hemos tenido miedo nunca a los mapuches. Gracias. Chaltumay, muchas gracias. Chaltumay, don Rodrigo, dos cosas. Una, si usted, vi que, si no me equivoco, usted tiene un documento escrito, parece que también, creí ver, sí, su apunte. Si usted quiere adjuntarlo a esta comisión, por favor, sería estupendo si lo pudiera hacer, también llegar en forma escrita su intervención o lo que usted desea respecto a lo que ha intervenido hoy día. Si lo quiere adjuntar a la comisión, con mucho gusto nos agradaría recibirlo, ¿no? Primera cosa. Finalizando esto, lo hablaré con las comunidades y la gente que nos acompaña en este proceso y vamos a ver cómo lo podemos hacer llegar si es que tomamos la decisión de hacerlo. Por cierto. Y segunda, no sé si hay diputados que quieren hacerle algunas consultas, de seguro. Ahí veo a la diputada Hertz que me está levantando la mano, diputado Mellado que está levantando la mano, ¿cierto? Así que, diputada Hertz. Gracias, presidente. Bueno, saludar, por cierto, al huarquén don Rodrigo Curipán por haber asistido a esta reunión y habernos entregado los valiosos antecedentes y los elementos de marco histórico absolutamente necesarios para entender el problema de seguridad en la Araucanía, que es el tema del mandato de esta comisión. La primera consulta que le quería hacer es la siguiente. Cuando se produce la toma pacífica en agosto pasado de 4 municipios, ¿no es cierto?, entre ellos Curagautín, Traiguén, Ercilla, no recuerdo el otro, bueno, por lo demás quisiera establecer que el derecho internacional, las tomas pacíficas de espacios públicos lo tiene absolutamente legitimado, cuando no ha sido posible que la institucionalidad responda a la demanda correspondiente. En este caso, la toma se hizo para que fuera aplicado el 169, un convenio internacional que obliga al Estado de Chile para que fuera aplicado en el marco de las sanciones penales o de las medidas cautelares que se habían adoptado con los presos políticos mapuche de Angol, que es el caso que vamos a ver, porque esa fue la razón de la toma de los espacios públicos. El momento de la toma, y eso quiero consultarlo con el huarquén, los presos políticos de Angol llevaban, si no me equivoco, casi 3 meses en huelga de hambre, que había comenzado en el mes de mayo. Pues bien, mi pregunta es en relación con los presos políticos mapuches de Angol. Tengo entendido que 5 de ellos están o estaban en prisión preventiva al momento de la huelga de hambre y otros 2 condenados. Y yo quisiera preguntarle en cuántos de estos casos el gobierno, a través del Ministerio del Interior o de otra autoridad o de la Intendencia, es querellante. Primera pregunta, que quisiera saber, porque esa es una herramienta importante para el gobierno para poder haber solucionado este problema. En segundo lugar, quisiera consultarle, presidente, a través suyo, al huarquén, ¿cuáles han sido las respuestas del gobierno? ¿Cuáles fueron en ese momento? ¿Y cuáles, si ha habido alguna hasta el día de hoy, respecto a una eventual salida política respecto a la situación de los presos políticos mapuches? Me refiero política más bien jurídica, o sea, la posibilidad, ¿no es cierto?, de que el Poder Judicial efectivamente aplique el convenio 169. Y en tercer lugar, me gustaría preguntarle la opinión al huarquén sobre la gestión del señor Cristian Barra, que es el delegado presidencial para la Araucanía. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias. Don diputado Mellado, quiero advertir, ¿cierto? Recordar que esta sesión está citada hasta las 16:30.
¿ya? Para que nos circunscribamos en las preguntas y en las respuestas. Diputado Mellado. Ya, gracias, presidente. Sí, alguna pregunta y algunas precisiones que quiero hacerle al invitado por su intermedio, presidente. La verdad es que en Chile no existen presos políticos. Y la verdad es que la primera pregunta se tendría que hacer es, ¿por qué razón, si el gobierno a una persona que estuvo implicada en el asesinato del matrimonio Lusinger Macay, como es el Machi Celestino Córdoba, que estaba en la cárcel de Temuco, que fue al hospital de Imperial y después ahora está en un hotel 5 estrellas que es el CED de Vilcún, se aplicó el 169? Y la verdad es que el gobierno está aplicando a quien corresponde, quizás con la fórmula de parlamentar que corresponde, lo que es el 169. Desconozco, usted es vocero de los presos que están en Angol, que algunos, incluso Celestino Córdoba, está condenado. Entonces, hubo un tema bastante claro del 169 que se aplicó. Por lo tanto, no es que el gobierno no aplique esa política, por lo tanto, esa precisión es importante. Lo segundo es precisar que en el tema de Mapudungún solamente el 13% del pueblo mapuche habla Mapudungún, 13%. Y eso también es decir, y con la diputada Emilia Nullado presentamos incluso una indicación para que se aumentara en el presupuesto, hicimos una indicación para que se aumentara las clases de Mapudungún en las comunidades por los hablantes y por los antiguos. Eso debiera estar haciendo para poder aumentar. También es otra precisión. Sobre la preocupación del escenario actual, quiero que me precise lo siguiente, porque o escuché mal o usted dijo de que las personas, los incendios que hayan producido las tomas es una forma de acto político que los mapuches habían hecho, y eso, no sé, me preocuparía mucho que usted dijera que fueron los mapuches los que incendiaron los municipios como un acto político. Entonces quiero que me precise eso efectivamente, porque está grabado lo que usted dijo, si efectivamente es lo que dijo. Y sobre el diálogo profundo, ese diálogo profundo en el cual usted está dispuesto a realizar, que todos estamos dispuestos a realizar, pero está dispuesto también a que todo lo que es narcotráfico, todo lo que es tráfico de armas, todo lo que es violencia, todo lo que es quema, mientras se produzca ese diálogo profundo, poder dejarlo de lado, todas aquellas personas que usted dice conocer, que hacen ese acto político, digamos, en contra de los latifundistas que usted llama o de las empresas forestales. Entonces yo le tomo el guante en el diálogo profundo, pero tiene que haber también un paréntesis en las quemas, en las armas, en la violencia, en el narcotráfico, para poder empezar a conversar de buena fe ambos lados. Eso es, presidente, si me puede contestar. Presidente, ¿me permite? Tomás Hirsch acá. Diputado Hirsch, adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Mire, yo diputado Rackler, ya lo vi, después le voy a dar la palabra. Estoy bien impresionado con el tono que se da acá, algunos con tono amable, pero descalificando, atacando e insinuando cosas que son acusaciones tremendamente graves, como acaba de hacer por su intermedio presidente el diputado Miguel Mellado. En primer lugar, le quiero aclarar por su intermedio presidente que en Chile sí hay presos políticos. Podemos tener otra comisión si quiere al respecto, pero con gusto vamos a estar ahí. Creo que la diputada Carmen Hertz también puede entregar antecedentes que el diputado Mellado no tiene sobre los presos políticos acá en Chile. En segundo presos lugar, políticos mapuches no hay. No hay, interrumpa, presidente, por favor. Por favor, dejemos que cada diputado se exprese. Va a tener varios otros motivos para interrumpirme seguramente, presidente. En segundo lugar, presidente, aclarar por su intermedio el diputado Miguel Mellado que efectivamente hay una cárcel 5 estrellas en Chile que se llama Punta Peuco, donde están los violadores de derechos humanos del gobierno que tanto defiende el diputado Mellado, una dictadura militar que hubo en nuestro país. Y son los únicos que están en un hotel 5 estrellas. En tercer lugar, presidente, decir que yo fui embajador de Chile en Nueva Zelanda. Creo que soy el único acá que tuvo ese cargo. Por lo tanto, estuve ahí y conocí muy de cerca todo el proceso. Me relacioné muchísimo con el pueblo maorí, pero también con los parlamentarios, con el gobierno, cosa que no han hecho, parece algunos otros acá que no tenían idea. Y en esa ocasión vi cómo efectivamente el maorí es idioma oficial y eso significó restituirle un derecho, una valorización al pueblo maorí y muchos otros elementos. Por supuesto, se le restituyeron los derechos marítimos, los derechos de tierra,
la cultura, la religión, los lugares sagrados y mucho más. Hay fórmulas de resolver los temas pendientes, por supuesto que los hay, pero no son de ninguna manera los que se han utilizado acá en Chile. Y al respecto quiero preguntar, por su intermedio, presidente Alhuerquén, a quien aprovecho ahora sí de saludar atentamente, si le parece que realmente había actitud de diálogo, porque cuando yo escucho a un diputado presidente decir que preguntar si están dispuestos a que los narcos no actúen, me parece una acusación grave. Está acusándose en este momento al Huerquén y a la comunidad mapuche de estar vinculados y de ser ellos los que pueden detener o no detener a los narcos. Yo entiendo que eso lo tenían que hacer los policías que tanto defiende el diputado Mellado y otros, presidente. Entonces, creo que hay unas confusiones bastante grandes acá. Por el contrario, le preguntaría al Huerquén, Rodrigo Curipán, si él cree que si hubiera habido una actitud de diálogo, una actitud de acercamiento genuino y real, y no con las descalificaciones que hemos escuchado acá, si él cree que en ese caso las respuestas que se habrían dado y los logros que se habrían tenido en la Araucanía, en el Gualmapu, habrían sido diferentes y no estaríamos asistiendo a las situaciones que vemos hoy. Gracias, presidente. Muy bien. ¿Diputado Rasper? Sí, gracias, señor presidente. Saludar a todos los parlamentarios, el secretario de la comisión, y saludar también a don Rodrigo Curipán. Valorar en primer lugar la disposición al diálogo, que me consta que siempre ha tenido don Rodrigo Curipán. De hecho, cuando fui gobernador, el diálogo con él era bastante fluido, no así respecto de otras personas u otros sectores que también dicen representar las demandas del pueblo mapuche. No quiero ahondar en el tema del diálogo, del análisis histórico respecto de este tema, porque claramente aquí son varios cientos de años hacia atrás que finalmente hay que analizar respecto a este tema. Antes de la llegada de los habitantes que estaban, cuando llegaron los españoles, también habían otras culturas acá, la cultura copqueche, que está probado y comprobado que desapareció, también fueron aniquilados en su momento por los que llegaron, y por lo tanto ese análisis histórico no lo quiero hacer porque es para largo aliento y también habría que tenerlo en su momento presente. Lo que sí yo quiero señalar, y la pregunta es bien concreta, ¿qué hacer con aquellas comunidades que se sienten afectadas producto de la violencia que hoy día tenemos en nuestra región? Hay sectores donde ya no corre la movilización colectiva porque ese bus fue finalmente quemado o se intervino o finalmente se le dejó o se le impidió trasladarse. Hay sectores donde no se ha podido entregar agua o llevar los insumos agrícolas para su producción. O el otro día sustrajeron una funeraria. Créanme que las funerarias no van a ir más a las comunidades ni a los cementerios mapuches porque sencillamente van a tener el riesgo de que les pase algo. Y el tema de la gestión municipal, muchas de las personas que hacen trámites en los municipios son de comunidades indígenas que han tenido que postergar sus trámites. Entonces, ¿qué decisión tomamos? ¿Qué hacemos respecto de esa situación para solucionar la problemática que se vive hoy día cuando uno de los principales afectados son justamente las comunidades que incluso algunos no han podido sacar sus cosechas porque otros también les han ocupado sus predios o se los han quemado? Entonces, también hay que tener bien claro respecto de quiénes son las víctimas respecto a este tema, donde yo creo que un gran porcentaje son gente del pueblo mapuche que quiere salir adelante, que no olvida sus demandas históricas, y eso lo tengo claro, pero que sí también cree que hay otra vía para solucionar este tema y no a través de la violencia. ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Cómo los protegemos para que finalmente no tengamos dificultades y que podamos construir un país o una zona distinta? Yo sé que hay apreciaciones distintas y para eso está el diálogo, para eso está conversarlo. Yo siempre he tenido esa disposición y valoro que de parte de don Rodrigo Curipán todavía la exista porque sé que por mucho tiempo la ha mantenido. No así puedo decir de otras personas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Rape. Una precisión muy corta que le voy a pedir a don Rodrigo Curipán. Usted señaló que habían la gente del pueblo de Curacautín y otros lugares había sido ayudada por Carabineros. ¿Usted puede identificar personas o quienes estuvieron allí en la colaboración en que las personas se tomaran o retomaran los municipios en la ocasión que en agosto del año 2020? Eso quería preguntarle, que es un tema importante para nosotros. Don Rodrigo, son las 14
las 16:15, a las 16:30 termina esta comisión, podemos extendernos, pedir si que hay unanimidad, podemos extendernos algunos minutos, pero quisiera señalarle, hay una gran cantidad de preguntas que se le ha indicado. Así que gracias por su participación. Bien, vamos a ir por orden. Voy a tratar de responderle de acuerdo a cómo fueron planteándose, tanto las preguntas como algunas precisiones que seguramente algunas personas o algunos diputados entendieron mal. Lo primero, diputada Gerson, efectivamente en cada una de las causas penales por las que están hoy día 23 prisioneros políticos, porque desde esa fecha hasta ahora aumentó, efectivamente en cada una de ellas el gobierno es querellante. Lo segundo, en relación a si hubo alguna respuesta después de eso, si hubiese habido voluntad, disposición para resolver no solo la aplicación efectiva del 169 como se pedía, que es un derecho, que no es un invento, que tampoco es algo antojadizo, no había disposición, no hubo voluntad, efectivamente hubo diálogo o conversación con el ministro de ese entonces, sigue siendo ministro de Justicia, Hernán Larraín. Lo que se pedía de fondo era la aplicación efectiva del 169 en materia penal. Y no hubo respuesta allí. Y aquí paso a responder también parte directamente al diputado Mellado. Si no hubiesen habido prisioneros políticos mapuche, el Estado probablemente no actuaría creyéndose con ello, y menos hubiese sido una decisión política del gobierno hacerlo. Es decir, si no, para eso el gobierno tendría que querellarse en cada una de las causas penales a nivel nacional, y eso sería, la verdad, algo descabellado y no creo que tenga precedente alguno. Por lo tanto, prisionero político mapuche existe y va a existir a medida que la causa de fondo siga siendo la tierra y sea el derecho político que aquellas personas reclamaban en su momento de detención, independiente de la causa penal a la cual el Ministerio Público le atribuye o que penalmente le atribuyen desde el punto de vista penal. Por lo tanto, prisioneros políticos existen. Ahora, si usted quiere que yo le diga respecto al tema de precisión, mire, los municipios fueron ocupados durante un mes, más o menos. Y es un derecho que nosotros consideramos legítimo para poder visibilizar la situación de los prisioneros políticos y pedir el derecho a la aplicación del 169 como un derecho político y como un derecho que está dentro de la legislación nacional. Es decir, le estábamos dando en definitiva la oportunidad al Estado para que mediante su institucionalidad, que no es la nuestra, insisto, pudiese haber allí una aplicación para este efecto. Por lo tanto, cuando el señor Mellado o el diputado Mellado me pregunta, insiste en las precisiones, la verdad es que cada uno de esos municipios no fueron desalojados, no fueron que los mapuches salieron arrancando. Los mapuches fueron sacados por personas civiles organizadas con carabineros. Y ahí voy a responder la pregunta que me hizo, no recuerdo el nombre, pero la última pregunta. El diputado Celi. Evidentemente, ¿perdón? El diputado Celi, yo, el presidente. Ya, diputado Celi, mire, la verdad es que es bien difícil que uno pueda dar nombre porque es carabinero quien está en ese momento dentro de ese procedimiento de carabinero que después dijeron que era un desalojo de parte de carabinero cuando fue en definitiva la violencia de civiles no mapuche quienes llegaron a la municipalidad para sacar a mapuche que estaban haciendo una ocupación de carácter política con la finalidad de poder visibilizar la demanda de los más de 100 días de huelga de hambre de los mapuches que estaban en la cárcel de Angol. Si me preguntan desde ese punto de vista, evidentemente que los antecedentes están en carabineros y ellos saben qué carabinero hizo procedimiento ese día. Pero como no hubo investigación alguna y las querellas que se presentaron para poder buscar los responsables fueron desestimadas por los tribunales chilenos, es bien difícil poder llegar a la verdad. Pero sí hay personas, yo desconozco, por ejemplo, poder dar nombre de cada uno de los carabineros, la verdad es que no los conozco de nombre.
pero sí perfectamente se puede llegar a los responsables de quienes estaban a cargo de esos procedimientos solamente con ver los informes que Carabineros tiene que haber levantado ese día cuando fueron agredidos física y psicológicamente, pero físicamente más que nada, tanto niños como personas adultas y adentro de esos municipios por civiles que actuaron amparado por un gobierno que mandó a su ministro del Interior un día antes para garantizar este tipo de procedimientos contra los mapuches. Entonces, desde ese punto de vista, por eso que es importante cuando uno tiene que tratar de establecer diálogo, diputado Mellado, porque cada una de sus apreciaciones no dejan más que a la vista el sesgo racista que existe en algunas personas. No olvidemos que incluso cuando se hizo en época se hizo una marcha o una marcha en vehículos hasta la Intendencia de la Araucanía, hubieron fiscales que hicieron declaraciones de que las comunidades habíamos accedido a mejores vehículos porque había narcotráfico y venta de armas. Si son esos los fiscales los que están a cargo hoy día de las investigaciones penales contra los miembros de comunidades mapuches y están con ese sesgo, porque no tenía antecedente el fiscal de lo que estaba hablando. Imagínese usted cómo actúa entonces la institucionalidad del Estado si vemos que actores importantes a cargo de las investigaciones de esas causas tienen ese sesgo racista o discriminatorio, cuando no, muy desinformado, y yo diría racista en el sentido de que parece ser que los mapuches más vale andar a pata que andar en vehículo. Entonces eso es un acto discriminatorio. Entonces, difícilmente cuando a alguien le preguntan a un huerquén si yo conozco personas o no conozco personas respecto a eso, la verdad es que eso es como partir imputándole inmediatamente responsabilidad de alguien que ha venido con la intención de hacer aclaraciones políticas en una comisión que tiene esa envergadura, y no buscarle a través de este espacio imputarle hechos de carácter penal que yo pudiese caer en algún momento, y lamentablemente no puedo decirle eso porque en realidad yo tengo la certeza de que los que participaron en cada uno de los edificios públicos que se ocuparon ese día fueron sacados por la fuerza. No hubo tiempo ni espacio para lo que usted me acaba de señalar, si es que hubiera un incendio por parte de los miembros de las comunidades mapuche que hacían ocupación de ese predio, de esas municipalidades. En cuanto a la pregunta de el diputado Radget, yo desconozco comunidades que se sientan afectadas por las propias comunidades. Por lo menos en la zona nuestra no es así. Pero sí conozco gran parte de comunidades mapuches que han sido afectadas por las empresas forestales y no tienen agua. Y no son los mapuches los que atajan los camiones aljibe para entregarle ahí agua. Es la empresa forestal la que los dejó sin agua. Por lo tanto, hoy día, si usted puede ver gran parte de los procesos de recuperación en la zona, ¿dónde están? En las forestales, diputado Ratti, usted de la zona. Lo mismo sucede con respecto a la situación de los fundos. ¿Quiénes les cortan los caminos a las comunidades mapuches para que no ingresaran hace 10 años atrás? ¿Eran los mapuches o eran los dueños de fundos para que no se les ensuciara su cultivo? Es decir, si hoy día hay reclamaciones, recuperaciones de tierra, es porque ha sido tan brutal el aprovechamiento del latifundio contra los mapuches, es que hoy día los mapuches deciden ocupar su único derecho que le va quedando, que es reclamar la tierra y reclamar el derecho sobre esa propiedad que ha sido siempre mapuche. Lo otro, en relación a lo que nos pregunta aquí el diputado Tomás Hirsch, la verdad es que la solución que uno plantea o que puede ver a futuro tiene que ver con lo que señalé en un momento. La institucionalidad de los mapuches sigue plenamente vigente, aunque hayan historiadores que señalen que la institucionalidad mapuche murió el día en que ocuparon militarmente nuestro territorio. Eso no sucede, sigue vigente. El lonco sigue en la estructura siendo la persona más importante dentro del círculo que se ve ordenado de la estructura mapuche. Por lo tanto, si esa institucionalidad no es válida para el Estado, es bien difícil que los mapuches asumamos entonces validez en una institucionalidad que no es nuestra, que es la que ustedes conocen, que impone CONADI. Por lo tanto, si alguien quiere hablar de diálogo, tiene que establecer entonces condiciones para que podamos sentarnos de igual a igual para hablar con la institucionalidad del Estado. Pero ¿cómo se hace? Nosotros planteamos el año pasado, mediante esta huelga de hambre, la idea de que podía ser un comienzo
hablar de la aplicación del 169 de manera efectiva dentro de la institucionalidad chilena y particularmente en el ámbito penal, porque incluso dijimos, si lo planteamos en el ámbito político de la participación, también nos podríamos perder. Pero incluso si el Estado tuviese la voluntad de aplicar el 169 y se hiciera cargo de lo que ratificó también y fue parte y lo asentó en relación a la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, tendría la disposición de poder establecer conversaciones con quienes ellos hoy día llaman violentistas, o porque hay otros que le dicen que ese es el mejor concepto para definir al mapuche que reclama la tierra. Entonces, desde ese punto de vista, si quiere haber diálogo, tiene que ser evidentemente un diálogo que trate el asunto de la tierra. Sin ese punto, es bien difícil hablar, pero igual se tiene la disposición al diálogo. Igual estamos sentados hoy día tratando de explicar asuntos que parecen sesgados o retirados de la realidad actual, cuando hoy día el racismo va en retroceso, hay otros que todavía continúan afirmándolo. Cuando ven que el mapuche también habla de que puede progresar económicamente, pero no tiene tierra. ¿Y dónde está su tierra? En la forestal, en el dueño de fondo, que hoy día crece y crece, y los mapuches nos empobrecemos. Pero la pobreza no es la causa principal del mapuche, sino es la usurpación de la tierra de parte del Estado, quien entregó posteriormente esas tierras a los colonos, y hoy día dice que nosotros somos los ajenos en nuestra propia tierra. Entonces, para eso se tiene que haber un establecimiento de diálogo, y un establecimiento de diálogo que yo creo que hoy día incluso requiere de otros observadores para que esto esté garantizado. Y no puede ser la Iglesia Católica, que también es parte de la usurpación. Tampoco puede ser una institución del Estado que venga a tratar de garantizar un diálogo entre los mapuches. Me imagino que esta situación tarde o temprano tendrá que salir a buscar mediadores internacionales para que podamos ver la manera de resolver un problema que parece ser que está yéndose cada vez más a la posibilidad de una confrontación entre particulares o civiles, entre los mapuches que defienden la tierra, defendemos el derecho a la tierra, y los particulares que ilegítimamente tratan de defender algo que el Estado le entregó y que era robado. Eso a modo de finalización, y agradecer, digamos, la disposición que nos hayan dado de poder establecer este tipo de exposición, que sí sé, a muchos no les gusta, pero no es el ánimo de ser confrontacional y ideologizado, no. Hay derecho de fondo. Está la historia que nos respalda, está el futuro de las comunidades que están hoy día en reclamación de tierra, en recuperación territorial, y está el futuro de nuestra gente que, si no lo hacemos, podríamos terminar desapareciendo, igual que otros pueblos que nombró ahí el diputado Jorge Rato. Muchas gracias, don Rodrigo Curipán. Mire, nos quedan 2 minutos. La diputada Nullado me pidió la palabra. No sé si diputada Nullado quiere usar estos 2 minutos. Sí, por favor. Sí. Bien, claramente ha quedado expuesto a través de quien ha sido nuestro invitado hoy día, el bien Rodrigo Curipán, y donde esta comisión tiene por objeto aclarar, y la situación parte por la reivindicación territorial y que se ha complicado, donde muchos hermanos se encuentran privados de libertad, y en ese momento se estaba en un contexto de visibilizar aquellos derechos. Por lo tanto, esta comisión tiene por objeto también aclarar la situación ocurrida, quiénes eran aquellos civiles, quiénes fueron aquellos carabineros que golpearon, que casi asesinan a nuestros también hombres y mujeres que se encontraban pacíficamente en la ocupación exigiendo derechos en cada uno de los municipios. Por lo tanto, creo que es importante conocer cuáles fueron aquellas querellas presentadas en contra de ellos, cuál ha sido el rol que han tenido los fiscales para poder esclarecer estos hechos que fueron gravísimos, y por lo tanto creo que eso amerita que esta comisión en las sesiones futuras también tenemos que aclarar. Y se da inicio, yo creo, en lo que plantea usted, presidente, para contextualizar lo que ocurrió, porque tiene que ver con la reivindicación territorial, y donde yo quiero aclarar que el Machi Celestino Córdoba no está en un lugar donde que esté en las mejores condiciones, como lo señalaba el diputado Mellado, sino que no tiene agua potable, hay situaciones además de atropello, vulneraciones a sus derechos, no es la mejor situación en la que se encuentra. Por lo tanto, también cuando se plantea, y esta comisión debiera tener al final de sus conclusiones ver la posibilidad cómo se modifica el Código Penal, porque muchos hermanos están
privados de libertad con medidas cautelares todavía sin siquiera que ellos sean culpables, y eso es gravísimo. Por lo tanto, creo que esta comisión tiene que dar cuenta de aquellos antecedentes graves que ocurrieron y donde ellos fueron afectados. Y eso tiene que ver justamente en el contexto histórico que nos ha señalado el amigo Rodrigo Curipán. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Nullado. Diputada Nullado, dentro de los objetivos de esta comisión, obviamente está llegar a conocer precisiones de quienes participaron colaborando con los actos que ocurrieron en agosto en los municipios de Curacautín, Traillén y otros. Así es que vamos a hacerlo. Son las 4:31. Quiero agradecer. ¿Qué pasa? ¿Hay unanimidad para escuchar a don René Manuel, que tiene ahí una pregunta? Yo creo que sí. Muy bien, la hay. Diputado René Manuel García. Gracias, presidente. Yo creo que la acusación que ha hecho la diputada Nullado es gravísima. Me gustaría mandar un oficio a la colonia Mendoza, si es que tienen agua potable o no, por favor, porque si no es así, realmente serían condiciones inhumanas. A la colonia Mendoza, donde está el Machi don Celestino Sáez. Al CET. Córdoba, perdón. Al CET. Muy bien. Sí. Hicimos una visita inspectiva y la verdad es que hay que dar cuenta de por favor, yo no interrumpí a nadie, presidente. No quiero que me interrumpan, solamente quiero que mandemos el oficio. ¿Habría acuerdo para solicitar información acerca de los servicios que están en el CET, donde está don Celestino Córdoba? ¿Sí? ¿Habría acuerdo? Muy bien. Vamos a oficiar. ¿Servicios sanitarios? ¿Qué tipo de servicio? Servicios sanitarios y los servicios necesarios para cualquier persona, electricidad, agua potable y todo. Todo, ¿cierto? Entiendo que es lo necesario. Muy bien. Don Rodrigo Curipán, quiero agradecerle, particularmente que haya tomado todo este tiempo, que haya hecho un contexto histórico y que haya asistido a esta comisión. Quiero agradecer ese hecho, es un gesto que yo, como presidente de esta comisión, reconozco y agradezco. Ojalá, si en algún momento podamos sentir la necesidad de invitarle de nuevo, usted pudiera de nuevo tener la gentileza de concurrir. Así que muy agradecido. Bien. Muy bien. Gracias. Habiéndose cumplido el objeto de esta comisión, esta se levanta.